¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es jueves 24 de marzo, estoy aquí llegando al Santiago Bernabéu para traeros los últimos avances, las últimas novedades en la reforma de la casa de todos los madridistas. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete por aquí abajo, activa las notificaciones y vete dándole un like, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como ya sabéis, vamos a dar la vuelta completa al estadio, accederé al interior, que yo sé que a todos los madridistas os gusta ver siempre cómo está el interior de nuestra casa, sobre todo a los que vivís más lejos del Santiago Bernabéu, y vamos a comenzar por el fondo norte, que ya os adelanté, como habréis podido ver en el avance de hoy, que hay importantes novedades en esa zona de la fachada norte, porque por fin han llegado a la obra estas guías verticales. Aquí la tenéis puesta de canto frente a la fachada norte en Rafael Salgado. Han llegado ya esas guías verticales que tienen que ir empezando a instalarse a lo largo de la fachada norte, a lo largo de esas costillas de hormigón, como ya hemos visto en el fondo sur. Y la peculiaridad que presenta esa pieza con las que tenemos en el fondo sur es que esa de ahí es doble, no es de estas simples, como ya hemos visto, acopiadas en Fuenlabrada e instaladas en el fondo sur. Esta es de las dobles, así que va a ir situada en la zona central de la fachada de Rafael Salgado. Vamos a seguir avanzando a ver qué es lo que nos encontramos. Mientras tanto, aquí en el plano inferior de la viga corona, en su cierre por el fondo norte, siguen los trabajos, siguen ahí trabajando con la plataforma elevadora. En esa zona de las pletinas, ahí vemos incluso algunos tornillos todavía que están pendientes de terminar de instalarse. Arriba vemos a otro operario en la zona de la plataforma de andamios. Y la verdad es que es un chute de moral, es un chute de energía para los vídeos, porque llevamos un par de días ahí un poco tristes con esto del paro patronal de los transportistas. Vamos a asomarnos desde este punto de vista a ver si no viene ningún autobús que me lleve por delante. Vamos a ir a ver desde aquí, desde un poquito más cerca, cómo se están desarrollando esos trabajos para preparar esa guía vertical para su izado. Aquí lo tenemos, acercamos plano, vemos la guía longitudinalmente puesta de canto, como os decía. Y ahora a ver cómo van, porque me he ido a grabar antes de empezar el vídeo, a grabar el avance de hoy, a ver cómo van haciendo ahora con esa pieza amarilla que habéis visto en el avance, que es la herramienta auxiliar que tienen que emplear para el izado e instalación de la guía vertical en la parte superior. Ya sabéis que esto colgará de la parte inferior de la pasarela del mirador 360 grados, ahí arriba. Ahí tenéis esas uniones por pares, que es donde se van a ir instalando las guías verticales doble, que es como la que tenemos hoy aquí delante de nuestras narices. Vemos los trabajos desde este otro punto de vista. La verdad es que hay muchísimos operarios en la zona. La guía que se pierde ahí por detrás entre el toro mecánico y la cabeza tractora de ese transporte especial con el que ha llegado esta mañana, a primerísima hora, a las obras. Ya habéis visto en la pestaña comunidad del canal cómo he puesto una foto cortesía de Madrid 1902. Desde aquí un saludo a Roberto. Y ahora nos vamos a elevar en esta zona. Seguimos centrándonos en ese lado, vamos a alejar el zoom, disfrutamos del plano general de la fachada del fondo norte del Santiago Bernabéu. Está chispeando, la verdad es que llevamos unos días un tanto complicados climatológicamente hablando, aunque falta hacía. Y ahora vamos a avanzar hasta esa zona de la Torre D, porque mirad dónde está ese operario, lo que está asomando por ahí, por la zona. Han llegado nuevas tubulares también en la mañana de hoy al Santiago Bernabéu y están izándolas e instalándolas en esa parte superior de la viga corona sobre la Torre D. Así que vamos a continuar. No veo grandes cambios por aquí, más allá de que ha aparecido esta torre de andamios en esta zona de aquí. A ver si se soluciona el tema este de los transportistas y empiezan a llegar nuevas piezas, nuevos materiales de manera masiva a la obra. Muchísimo ruido en esta zona de Rafael Salgado. Están haciendo trabajos detrás de la valla, colocando esa abrazadera. Con un poco de suerte ahora desde el colegio, desde esas tomas un poquito más elevadas que os traigo, podremos ver la maniobra. Vamos a subir para ver cómo se encuentra toda esa parte superior. Y mirad aquí abajo en el interior de las galerías cómo nos llegan los destellos de las soldaduras que están haciendo. Vamos a cambiar de punto de vista para ver mucho mejor todos los trabajos en esa zona.
Esa es la zona donde nos llegaban los destellos anteriormente. Alejo el zoom para que lo veáis un poquito mejor. También están trabajando en esa parte superior, hasta hace nada estaban cayendo chispas de ahí. Fijaos cómo han cerrado los agujeros, los orificios que quedaban en esa zona de los cordones de la viga corona. Y vamos a ir avanzando porque ya visteis en el día de ayer que la estructura roja que está creciendo sobre esta zona de la viga corona se está transformando por completo. Y es que ahí arriba, luego os lo contaré desde el interior, pero tengo la intuición de que va a ir un área de restauración o un área VIP. O las dos cosas, área VIP los días de partido y restaurante los días que no hay partido. Ahí están los trabajos que os decía antes, que le había perdido vista. Ahí arriba lo tenemos. Nos enfocamos ya en esa parte superior de la viga corona. Nos acercamos, no hay ninguna tubular y eso que esta mañana han estado ahí izando alguna de ellas, yo creo que la han subido y han tenido algún tipo de problema. Ahora nos asomaremos a ver mejor la zona de acopio de materiales porque atando un poquito de cabos, me da a mí que la que hemos visto antes detrás de la valla con la abrazadera puesta es la que han intentado izar esta mañana y la que han vuelto a bajar. Es decir, esa que vemos ahí nos tapa un poquito el contenedor, a ver si avanzando aquí conseguimos sacarla algo mejor. Estar ajustando bien la abrazadera, no han visto algo claro para poder maniobrar con ella. Y ahí atrás a lo lejos perdemos de vista entre tanta plataforma elevadora, tanta grúa, esa guía vertical doble que dentro de muy poquito lucirá en esta fachada de Rafael Salgado. No sé si os acordáis, los que visteis el vídeo ayer, os comentaba que era muy buena noticia ver en la zona que habían sacado todos los soportes amarillos, ahora que nos van a tapar. También era muy buena noticia ver esos soportes sobre los que apoyan la tubular, y es que eso podía indicarnos la llegada de nuevos materiales, como estáis viendo aquí. Ahí tenemos todas las tubulares, esas 3 tubulares esperando a ser izadas, a ser instaladas. Podemos contar, hay 3 y la que están trabajando 4, será la siguiente pirámide de tubulares que se conformará en esta zona de aquí. Ayer veíamos cómo terminaban de conformar las estructuras rojas de esa parte superior de la viga corona, y al día siguiente llegada masiva de nuevos materiales que esperemos que en los próximos días se incremente. También tenemos que ver desaparecer de la zona esas vigas de color rojo que tienen que seguir dándole cuerpo, consistencia a la estructura anteriormente mencionada. A ver, chavales, que soy muy torpe, soy sumamente torpe. Han izado una tubular esta mañana, la estamos viendo ahí, está ahí conectada y va subiendo hacia aquí arriba. Así que de momento tenemos otras 3 tubulares en el suelo, con esta sería 4 y la que están trabajando 5, así que van a poder seguir avanzando más allá de esa siguiente pirámide en sentido izquierdo hacia el lateral este. Así que ahí la tenemos colocada, 2 pirámides completadas, la tercera que está en curso, y Eduardo, que no sabe contar y no se daba cuenta de que esa pieza tan pequeña, repito, tan pequeña, estaba ya instalada en la parte superior de la viga corona. Nos elevamos un poquito más, seguimos disfrutando de las vistas desde esta zona del Colegio San Agustín del Santiago Bernabéu, lateral este. Vemos trabajos en esa zona de los núcleos de escaleras cercanos a la pantalla de hormigón, alguna chispa que cae por ahí de esa plataforma elevadora naranja. Por detrás vemos cómo están izando ese mallazo de acero para seguir hormigonando los forjados superiores del nuevo edificio del lateral este. Vamos a girar un poquito la mirada, vamos a volver a ver la zona desde aquí arriba, un poquito más elevados, y a comparar, porque me da a mí que esto a lo largo del fin de semana va a cambiar bastante. Me he asomado aquí de nuevo porque he visto activarse la grúa de Transgruma. Ya tienen conectado absolutamente todo, así que el izado de esto es inminente. Lo que pasa es que está apretando bastante la lluvia y tampoco quiero pulirme todo el dinero en el parquímetro esperando aquí, así que vamos a dar la vuelta, y si con un poco de suerte entre que salgo del colegio abajo empiezan, lo grabo. Si no, luego desde el interior del estadio, o si no ya a la salida me vuelvo a pasar por aquí, para que lo veáis. Vamos dejando atrás ya el colegio, así que nos dirigimos a recorrer todo Padre Damián. Vale que desde aquí pueda llevar un poquito la confusión, pero no me explico cómo no podía estar viendo
el enorme tubular. Pensaba que, además he estado siguiendo esta mañana el resto de canales que siguen las obras del Bernabéu, Jesús, Maribel, David, de Viajar es lo mío y demás. A Caireta le he visto luego de refilón y joder, había visto que estaban izando una, pensaba que había habido algún problema, así que nada, ahí arriba la tenemos. Imagino que todavía pueden tardar un poquito en izarla porque no veo que esté preparada ninguna plataforma elevadora para realizar los trabajos auxiliares en la conexión, así que nos dirigimos ya a recorrer el lateral este. Nos despedimos de hoy, un muy transitado fondo norte. Mirad como a través de la viga corona se empieza a ver ahí la estructura roja, la llevamos siguiendo estos días, podemos intuir que faltan todavía más piezas rojas por colocarse. Y vamos a ver cómo va el tema de las piezas en esta zona frontal al nuevo edificio. Hace unos días hemos estado viendo cómo había una enorme pieza de la viga, de la estructura de la grada del lateral este acopiada ahí en los soportes amarillos. Ahí sigue, por lo que puedo ver desde mi posición. Ahora me acercaré a verlo mejor. Está apretando la lluvia de lo lindo. Vemos esos trabajos de soldadura por ahí detrás. Ahí podéis comprobar también cómo está cayendo. Ahora, a ver, nos alejamos. Vamos a empezar a recorrer enseguida la zona de Padre Damián. No veo mucho movimiento en esta zona del lateral este, así que en cuanto el tráfico me lo permita voy a cruzar y aprovecho para mostraros la pieza que vamos siguiendo estos días aquí en su conformación. Esto esperemos que dentro de muy poco se instale ahí arriba. Echamos un vistazo general al edificio del lateral este y ojo que sí que tenemos novedades ahí arriba. Están maniobrando con la grúa, están moviendo una viga de color rojo. Lo que pasa es que se nos oculta ahí un poquito entre todo el armazón que está en esa zona. A ver si me voy moviendo y la podéis ver. No parece muy grande en comparación, por supuesto, con otras enormes vigas que hemos visto aquí en la obra, pero bueno, ahí volvemos a reactivar, volvemos a tener movimiento en esa zona de las gradas del lateral este. La verdad es que se está poniendo un poquito complicado el tema de grabar. Voy a apretar el paso para continuar y aquí os devuelvo de nuevo un plano general del estadio y esos trabajos en la colocación de esa malla protectora que ya sabéis lo que implican. Forjados colaborantes, mi palabra favorita, que por cierto todavía siguen pendientes de instalarse en esta zona central del nuevo edificio del lateral este. Ahí arriba la tienen suspendida de momento, ahí lo podéis ver, girando poquito a poco en el aire. Y ahora mismo no intuyo la ubicación definitiva de esa pieza, ¿eh? Seguramente a lo mejor os lo puedo explicar desde dentro del estadio. Ya estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones, plataforma elevadora maniobrando ahí abajo, posiblemente para ayudar en la recepción de esta pieza que llevamos viendo unos minutitos ya. Y a ver si ahora desde dentro apreciamos mejor dónde se va a colocar. Nos elevamos por encima de la valla para visualizar la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a acercar el zoom a esa parte superior de la viga corona en la torre A, que espero que ahora en los próximos días de nuevo vuelva a tener rock and roll con la llegada de nuevo material a la obra. Estamos ya frontales a la torre A, plataforma elevadora trabajando en el mismo punto en el que estaba trabajando ayer por la tarde cuando nos pasamos a dar la vuelta. La zona del fondo sur, que así a primera vista presenta poquito movimiento. Y, por cierto, ahí están de nuevo moviendo esa viga roja y, por supuesto, se dirige a esa zona donde veíamos antes activarse esa plataforma elevadora. Siguen saliendo camiones del interior del Santiago Bernabéu, sigue el vaciado del hipogeo. Ayer el Real Madrid, en su página web, en la galería que tiene dedicada a la reforma del estadio, subió nuevas fotos en las que se puede ver el avance del hipogeo. Están trabajando ya, si las fotos son recientes, en la configuración de los anclajes del último nivel, del sexto nivel, destinado a las planchas, a esas 6 planchas del césped del estadio, que se va a dividir en esas 6 planchas y se van a introducir
en ese futuro invernadero. Plano general de la fachada sur, las guías verticales que esperan a sus futuras nuevas compañeras, trabajos en la zona de los descansillos, ahí podéis ver los destellos que nos llegan del interior, no se detienen. Qué pena, llevamos unos días así con bastante mal tiempo, me fastidia venir aquí a grabar como rápido y no poder detenerme tanto en los detalles. De momento el fondo sur parece más calmado. Vamos a asomarnos un poquito más por esta zona porque veo que ya comienzan a activarse esas plataformas elevadoras en la zona de la Viga Corona del fondo sur, en su paso por la Torre B. Vamos a acercarnos a ver si hay alguna novedad, sobre todo me interesa también asomarme a ver si hay algo a pie de calle, esas zapatas de cimentación para la futura plataforma donde montarán las cerchas de la cubierta retráctil. Así desde esta zona podemos ver mejor la zona donde se dirigen esas plataformas elevadoras. Ahí la tenemos, esa de ahí arriba, cubriendo esa zona. Van a hacer trabajos de soldadura, la zona donde están esas pestañitas. La otra va a ese tramo interior. Fijaos cómo han ido apareciendo esas pestañitas soldadas que hemos ido siguiendo estos días a lo largo de la cara exterior de uno de esos cordones inferiores de la Viga Corona. Ahí si me alejo lo vais a ver mejor. Y ahí falta por instalar una, porque la más exterior ahí está colocada. Ahí se colocará en cada una de esas pestañitas se colocará una de las guías verticales para conformar esa piel envolvente. Y ahí vamos a seguir a estos cracks que están en la plataforma, a ver a dónde van. Buenas vistas tiene que tener esa gente ahí arriba, subiendo poquito a poco, comprobando que todo está correcto. A ver si ahora también desde la zona de Plaza Lima podemos ver, porque tiene que estar ahí arriba con esta grúa, está la cesta amarilla trabajando en ese esquinazo de cubierta del córner suroeste. Vamos a ver si han colocado ya la riostra que faltaba. De momento sobre los contenedores sigo viendo esas piezas blancas acopiadas, esos son los contenedores de Castellana en la plataforma auxiliar. Culminamos el recorrido del fondo sur, empezaremos a subir enseguida por el lateral oeste, Paseo de la Castellana. Empieza a transformarse aquella zona donde vemos ya las plataformas elevadoras trabajando y avanzando en esa estructura que va sobre los cordones inferiores de la Viga Corona. Mirad aquí cómo se empiezan a ver las guías verticales a lo largo de las costillas de hormigón. Empezaremos a verlas también en las que tenemos por detrás. Y ya sin más dilación nos vamos a asomar a la zona de acopio de materiales a ver qué nos encontramos. Nos elevamos aquí en esta zona, vemos que están descargando gran cantidad de elementos para conformar andamios. De momento poco más que contar. Si miramos ahí a lo lejos, bueno, aquí un poquito más cerca, tenemos aquí pletinas. Por ahí detrás nos tapa un poquito el toro mecánico el avance en las zapatas de cimentación de la plataforma. Ahí lo vemos. Y las hormigoneras que siguen sin aparecer en esta zona del Santiago Bernabéu. Por aquí detrás tenemos estas piezas blancas para la cubierta. A los pies de la Torre B vemos esas mismas piezas blancas que teníamos ayer. Ahí las podéis ver. Y si alejamos el zoom, nos acercamos ahí arriba y vemos cómo siguen trabajando en la soldadura de esas pequeñas pestañas. Por cierto, mirad quién está ahí haciendo piña porque están asustados. Continuamos un nuevo plano desde este punto de vista. Alejamos gran angular, la inmensidad del estadio y empezamos a remontar Paseo de la Castellana. Tenemos buenas noticias en esta parte superior, ya llegando a la zona de la Torre B, porque están desmontando las estructuras de andamios que estaban en torno a ese soporte amarillo. Son buenas noticias porque dentro de muy poquito vamos a tener toda la zona central comprendida entre ambas torres, la Torre B y la Torre C, hacia la que nos dirigimos, completamente libre ya de esos elementos provisionales. La zona de Castellana llena de esos elementos amarillos, soporte para tubulares. Ahí atrás tenemos piezas blancas de las estructuras que se están instalando en la parte inferior de los cordones.
Ahí podemos ver la zona que centra ahora mismo los trabajos. Ahí podemos ver a esos operarios instalando esas piezas que han volado por los cielos de Madrid durante la mañana de hoy. Estos días hemos visto cómo han estado montando estos andamios aquí. No sé para qué zona irán destinados. Ahí vemos las piezas que han estado colocando esta mañana y podéis ver cómo esa estructura va ganando consistencia, ¿eh? Ya sabéis que ahí, por esa estructura, por encima, se va a poder andar, pero no es la del mirador. La del mirador 360 grados irá un piso por encima de ello y lo atravesarán por la mitad las tubulares. Ahí detrás están enganchando algo y veis también ese contenedor rojo al que ahora nos acercaremos porque están produciendo esos paneles para la cubierta. Estamos ya frontales a la Torre C, vamos a entrar al tour y por ahí arriba veis cómo se van moviendo en esa zona de las tubulares. Y de momento estos días no he visto demasiado avance en esta zona de las galerías. Han colocado por dentro las tuberías, sí que se nota que están dejando todo completamente despejado. Tendrán que avanzar en la reorganización de las instalaciones, cableado, iluminación, etcétera, como ya han hecho en el nivel superior, con bandejas y con esos tubos que veis ahí. Eso va recorriendo todo ese anillo completo del Santiago Bernabéu. Fijaos que bien se ve desde aquí. Ahí están con la plataforma elevadora, como han ido uniendo las estructuras que han ido subiendo montadas y luego van conectándolas entre sí con esas vigas. Y dentro de muy poquito tendrán que seguir ya en dirección hacia la Torre B, que como podéis ver esa zona todavía no ha recibido la instalación de esas estructuras. Nos asomamos en esta zona para ver cómo siguen avanzando con los trabajos, creando esta gran cantidad de paneles. Ayer me preguntaban en un vídeo que cómo era posible que los operarios se colocasen mal para poner los montones. Yo creo que es que tiene su proceso. Y fijaos cómo se ha ido llenando la zona, es que no paran, ¿eh? No paran de producir. Fijaos la gran cantidad de paneles que han creado. Y ahí sale uno nuevo. A mí esto me tiene totalmente hipnotizado. Mirad, luego cuando me vaya a ir podéis ver cómo ya le han colocado la pieza amarilla para poder izar y colocar la pieza, la guía vertical. Luego cuando me vaya a ir me voy a acercar de nuevo a la torre para ver si ha habido algún izado nuevo y para mostraros cómo está esa zona de esa pieza conectada a la guía vertical. Aquí lo estamos viendo ya desde la zona pegada, justo ese panel que ya está a puntito de llegar al final. Y ya está, finiquitado. Aquí abrimos plano y vamos a seguir avanzando para entrar al tour del Bernabéu y que veáis todo perfecto desde dentro. Aquí seguimos teniendo estas bobinas, que son las que utilizan para la conformación de esos paneles que estáis viendo. Aquí a mano izquierda tenemos estas piezas blancas para la cubierta del estadio y aquí podemos ver cómo han retirado un nuevo tramo de estructura de la antigua cubierta. Quedan todavía algunos tramos por retirar en la zona cercana a la Torre C. Echamos un vistazo a la zona de Paseo de la Castellana. Miramos también, antes desde la zona de Plaza de Lima, veíamos esas guías verticales en la zona más cercana a la Torre B. Aquí en esta zona más cercana a la Torre C también empezamos a verlas y yo creo que van a ir apareciendo a lo largo de todas las costillas de hormigón del lateral oeste. Y ahora sí, amigos, ya por fin interior del Santiago Bernabéu. Vamos a comentar todas las novedades que se están produciendo en el día de hoy. Ya veo una que intuía cuando estábamos fuera, la voy a dejar para el final del recorrido interior. Así que no tengáis prisa, quédate conmigo, ya sabes, suscríbete si eres nuevo en el canal, si eres madridista, y ya sabes, dale a me gusta. Y vamos a arrancar ya con los trabajos. Siguen sacando tierra. Antes, cuando estábamos dando la vuelta exterior, veíamos cómo salía un camión naranja a la zona, así que ya sabéis, prosiguen con la retirada
de nuevos materiales del interior del hipogeo. Ahí arriba tenemos la cesta trabajando, como intuíamos antes. Ahora dentro de un ratito, cuando voy a salir dirección a la zona de tribuna para mostraros el lateral oeste, me asomaré por una ventana que hay, porque todavía, ya os avanzo, todavía no han colocado la riostra que falta en ese esquinazo suroeste. Vamos a acercar el zoom a la zona de la plataforma. De momento poquitos materiales que llegan a la obra. Ahí tenemos una pieza blanca, que entiendo que eso va para la cubierta, no entiendo qué hace ahí. Me sorprende bastante ver esa pieza en esta zona del fondo sur, esa pieza blanca tan característica con esos dientes que hemos visto ya en otras ocasiones. Vamos ahí a esa zona del córner sureste, grada batible, esa parte superior en la que están haciendo algo. Está la zona cubierta con esos plásticos negros, está la zona señalizada, justo la zona en la que se abre. Hay que destacar también que ayer veíamos cómo habían retirado algunos de esos asientos y vamos a seguir subiendo poquito a poco para llegar a esa zona de gradas del lateral este. Avanzamos para ver esa pieza, esa viga roja, la han conectado ahí detrás, lo podéis ver, encima del cartelito de 642, en esa conexión con la estructura gris. Ahí está, esa es la pieza que veíamos antes sobrevolar la zona de Padre Damián. Por aquí abajo, zona del lateral oeste despejada, parece que están moviendo ahí unos listones amarillos, ahí lo podéis ver. Ayer tuvimos una visita guiada al interior del hipogeo, accediendo por esa entrada, no sabemos si provisional o definitiva. Mañana os voy a subir un vídeo sobre el hipogeo en el que voy a hablar de ello y además os voy a adjuntar un plano para que podáis discutir. Y bueno, llegamos a esta zona. Bueno, antes vamos a fijarnos en la zona de la cubierta. No han colocado más paneles con respecto al día de ayer, se han quedado en esa zona, en esa posición. Estoy pensando que la pieza que tienen ahora mismo en el fondo sur, que veíamos antes, esa de ahí, puede ser una de las piezas que tienen que instalar ahí arriba en la cubierta. Y ahora sí, llegamos a la zona donde se ha producido el cambio con respecto al inicio del vídeo, porque ya lo veíamos, ya lo intuíamos. Cuando estábamos en la zona del colegio, veíamos que tenían una tubular preparada sobre los soportes de la calle Rafael Salgado. Pues bien, ya la han izado, ahí la tienen conectada, así que esa zona no sé si me la voy a poder ahorrar luego, si me lo vais a permitir ahorrármela cuando salga del estadio. Así que bueno, esos son los cambios. Ahí veis cómo se va transformando esta zona. Seguramente entre mañana y pasado terminemos de tener completada esa zona de ahí, a tenor de la gran cantidad de tubulares que tenemos en la zona del fondo norte. Y esa plataforma elevadora ahí, junto con este hombre, con la estación total para medir que está todo perfecto, tomando las cotas. Vamos a acercarnos ahí porque puede que esa sea la zona donde vayan a conectar la guía vertical que tienen ahora mismo tumbada en el fondo norte. Es una zona, como podéis ver, aunque nos tapa la plataforma, podéis fijaros que a izquierda y derecha, en la parte inferior de la pasarela del mirador, tenemos dobles uniones, dobles pestañetas, estas con la perforación en el centro, y eso indica que ahí va a ser el sitio donde se va a enganchar esas guías dobles, que son diferentes a las que tenemos bajo la pasarela del fondo sur, que son guías simples. Fijaos que están metiendo más material al interior del hipogeo. Ahí van con esos cables, esas bobinas, para seguir completando los distintos tramos de niveles en el interior. Ya sabéis, os he comentado antes que mañana vais a tener vídeos sobre el hipogeo, además con imágenes recientes que ha publicado el Real Madrid en su página web, no te lo pierdas. Y allá va al interior, cuando, por cierto, vemos ahí un nuevo camión siendo cargado por la excavadora, a puntito de partir. Parece ser que estos camiones se van luego a Fuenlabrada y están echando allí toda la tierra que están sacando, que no es poca. Y llevábamos tiempo sin asomarnos por estas ventanas del Tour del Bernabéu. Ahí la tenemos todavía,
reposando, descansando esa riostra que tiene que cerrar el esquinazo de la cubierta del córner suroeste. Enfocamos a la zona del lateral oeste, vemos ahí la pala excavadora cargada hasta que llegue un nuevo camión. Vamos a ir subiendo poquito a poco, viendo si hay algún avance. Justo se nos va a ir moviendo la pala excavadora porque debe estar llegando algún camión. Ahí está. Y de momento la zona que no presenta grandes novedades, por lo menos que pueda explicaros y que sepa entender. Ahí vemos la última tubularizada, la veíamos antes desde el interior. Aquí está el crack de Roberto, Madrid 1902, grabando. Ya le he asustado, pero bueno, va a quedar en privado ese susto. Y vamos a cruzar para ver ya de retirada cómo van con la pieza amarilla de la guía vertical, que por cierto, viendo cómo están trabajando con la plataforma elevadora ahí, bueno, ahora os lo cuento. Pues lo que estaba contando, que con la plataforma elevadora ahí arriba, revisando las uniones donde se tiene que enganchar la guía vertical y viendo que esa pieza que ha llegado hoy ya tiene instaladas las piezas amarillas para su izado, ahora me voy a asomar para que lo veáis. Esto me da que pensar que mañana puedan lanzarse con el izado y la colocación de esta guía vertical aquí en la zona de la fachada del fondo norte. Así que nada, amigos, mañana veremos a ver qué ha ocurrido con esta pieza. Y nada más, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Te voy a dejar más vídeos por aquí para que sigas disfrutando del avance de las obras del Santiago Bernabéu, más vídeos sobre la actualidad del Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos y directos, amigos. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.